toca hacer algunas observaciones más que comentarios a los trabajos que aquí se han expuesto, y a continuación pues también quisiéramos que ustedes participaran en el diálogo con los tres ponentes que hemos tenido. Yo voy a hacer un comentario muy general en realidad, y tal vez alguna cuestión en particular, alguno de los ponentes, y quisiera decir que en general me encuentro pues como historiador con formas alternativas de la construcción de la historiografía. Me llama la atención cómo aquí se pone énfasis más bien no en la macro narración a la cual los historiadores estamos muy acostumbrados, donde el Estado y la nación tienen el papel fundamental, sino que son las pequeñas comunidades y los pequeños actores los que están siendo los sujetos de la narración. Y lo que todavía me llama más la atención es esta capacidad autogestionaria de los propios sujetos para construir sus micronarraciones. En el caso de Guatemala y Bolivia lo hemos, creo que, presenciado de una manera muy clara, ¿no? Estas experiencias autogestionarias fuera de la academia y también fuera de la disciplina están puestas en este sentido, pues, de cómo se está construyendo la historia en diversas partes del mundo. En ese sentido, creo que ya tampoco podemos hablar de una historia singular, sino que siempre tendremos que hacerlo en manera plural. Ya no podemos referirnos a la disciplina histórica, sino que tendremos que hacer a las diferentes historias dependiendo del contexto y el lugar en el que nos estemos moviendo. Sin embargo, hay un hilo conductor en las tres ponencias en este sentido de cómo se está concibiendo y cómo se están relacionando con la construcción de las diversas historiografías. Las tres ponencias nos han remitido al uso del método de investigación historiográfica y a la forma de interpretar los datos que se derivan de estos métodos. Ahí creo que tenemos un puente de diálogo fundamental entre la historia profesional hecha por los historiadores académicos y los diversos relatos que se están formando en la sociedad misma, ¿no? Como parte de esta idea de autogestión y de construcción de la propia historia. Sin embargo, también quisiera hacerles a los tres ponentes una cuestión. Bueno, primero, si quieren pueden discrepar con lo que acabo de decir, pero a continuación sí quisiera incitarlos pues a que me dieran su opinión a partir de su propia experiencia y de los trabajos que han presentado, si podrían ligar esto con la dinámica de la producción historiográfica posterior a la caída del mundo socialista. Creo que este es un punto fundamental para entender la construcción de las nuevas narrativas y de las nuevas historias. La ciencia social y la ciencia histórica en particular, pues después de la caída del mundo socialista entran en un periodo, pues yo no sé si definirla como de crisis, pero por lo menos de una transición de las bases disciplinarias, y creo que los trabajos que hemos establecido aquí pues nos presentan esa dinámica por dónde están las nuevas construcciones y las nuevas configuraciones del trabajo y de las prácticas historiográficas. Vuelvo a mi pregunta. ¿Ustedes están conscientes pues o tienen esta idea de que el mundo se construye y se explica a sí mismo con este parteaguas pues del mundo contemporáneo como fue 1989, y en qué medida esta tendencia pues o la construcción de un nuevo mundo, la configuración de un nuevo mundo les implicó preguntarse nuevas cosas, practicar o inventar nuevas prácticas en los cuales pues, la historia es una parte fundamental? Creo que en los tres casos podemos leer la importancia que le dan al proceso de construcción de lo que conocemos como historia, porque sin la historia no podemos construir identidades y mucho menos, como acaba de decir el doctor Lisbona, pues tampoco construir ciudadanías. Entonces, en esa medida, sí quisiera escuchar su opinión en esto, cómo hay un mundo antes y uno después, esta contemporaneidad que estamos viviendo, a ver si ustedes también me ayudan pues a perfeccionar esta tendencia. Creo que lo que estamos viendo, estos son ejemplos de cómo las tendencias de construcción historiográfica se están moviendo a la par de la propia producción profesional y académica de la historia. Los historiadores académicos tampoco le damos la espalda a estas prácticas historiográficas, las estamos incorporando y las estamos comentando. Creo que en los tres podemos establecer esa misma experiencia, en los tres casos podemos establecer esa misma experiencia, como académicos formados dentro de las instituciones de educación superior universitarias se inscriben su trabajo profesional con este nuevo proceso. Otra pregunta también que quisiera poner también a acción de nuestros ponentes es esta idea de que si la podemos tomar a la pluralidad o la pluriculturalidad como ejemplo, como la construcción de un nuevo canon del conocimiento. Se me hace muy complejo pues, pero yo sí quisiera escuchar su opinión a partir de su propia experiencia y del trabajo que nos han presentado. Les doy la palabra a cada uno de ustedes, a ver, no sé quién quiera empezar a contestar estas pequeñas observaciones. Yo creo que el fin de la Guerra Fría pues sí tiene que ver con la producción de nuevos discursos históricos o historiográficos, y en Guatemala particularmente creo que vinculado a esto está la firma de los acuerdos de paz y todo el proceso que gira alrededor
alrededor de este proceso, vinculándolo al movimiento maya, que tuvo bastante auge en los años 90. Y el mayanismo, en este sentido, como he tratado de decir en esta presentación, intentó en esa misma década construir, por ejemplo, un sustrato histórico para darle poder al discurso político que se estaba construyendo en ese entonces. A pesar de eso, la misma participación de los mayas o de algunos de ellos en la guerrilla o la alianza que ellos también tuvieron con el movimiento guerrillero dio paso o dio la oportunidad para que los mayas a principios de los años 80 también intentaran construir discursos históricos vinculándolos con los libros o textos paradigmáticos como el Popol Vuh o el Memorial de Sololá. Y hubo una organización particularmente llamada Mayas que a través de la declaración de Iximché, por ejemplo, a principios de los años 80, pues trató, ¿no?, de construir ese sustrato histórico. En este sentido, los nuevos discursos que surgen después de la caída del socialismo, como se dice acá, estaría vinculado a estas nuevas construcciones y a las viejas que se habían establecido, ¿no?, a partir de estos procesos revolucionarios que se estaban tratando de establecer en Guatemala. Y yo diría que estas discusiones que ahora existen en Guatemala sobre la historia de los mayas y que el grupo de historiadores, arqueólogos y antropólogos que estamos reunidos para hacer este trabajo, a lo mejor no estamos encontrando nuevos conocimientos, sino estamos poniendo más atención en algo que está ahora, o que estamos poniendo más atención en algo que las comunidades han realizado, ¿no? Pero en este proceso, pues, la experiencia universitaria que nosotros hemos adquirido, creímos que era importante en este proceso. Hace unos 2 años me invitaron para participar en un grupo de trabajo igual con historiadores que querían empezar a hacer la historia de Guatemala en relación al segundo centenario de la independencia de Guatemala. Y las discusiones siguen yendo por ese lado, ¿no?, en Guatemala. La discusión sobre historias comunitarias o sobre la heterogeneidad de los relatos históricos, creo que aún falta por desarrollarlo de mejor forma en este país. El caso boliviano, pero particularmente el caso del movimiento catarista indianista, hice referencia. Existe como la lectura de que el pasado como el presente y la historia como una disputa permanente y a la vez una relectura permanente. Esa es un poco la mirada que tiene el movimiento. Creo que me permiten ampliar un poco más sobre el caso de Reinaga, que yo hacía referencia, pero que no pude terminar del todo. El caso de Don Fausto, por ejemplo, cuando la historiografía boliviana de los años 50 está leyendo, por ejemplo, a Tupac Katari como un caudillo, un indio malcriado, belicoso, y a su mujer, que era Bartolina Sisa, incluso la consideran mestiza, que no era india. Hay una obra que prácticamente le va a encauzar para que Don Fausto, por ejemplo, después se convierta en un crítico de ese tipo de historia, una obra que se llama La Sierpe, que es una referencia, o la víbora, ¿no?, la referida a Tupac Katari, ¿no? Un autor que se llama Porfirio Díaz Machica, un autor boliviano, pues es un lenguaje absolutamente de animalización del indio. El indio es sucio, es cochino, es belicoso, es revoltoso, todos los adjetivos negativos. Ese hecho, por ejemplo, le provoca a Don Fausto que obviamente entre en la disputa y haga una relectura de esa historia. Y esa herencia como que en cierta medida ha continuado, y ahí hago un salto pasa en el presente en el sentido de la disputa histórica, de la relectura que hoy día existe. Y menciono solamente 2 casos para que tengamos en cuenta. Ese es el caso de la Plaza Murillo. La Plaza Murillo es la plaza de donde está nuestro Palacio de Gobierno en la ciudad de La Paz. La plaza se llama Murillo, referida a un mestizo que se llamaba Pedro Domingo Murillo y que hoy es cuestionado y que pretende ser cambiado, y haciendo una relectura, precisamente se quiere cambiar, por ejemplo, a la plaza que lleva el nombre de Bartolina Sisa. Bartolina Sisa fue la esposa de Tupac Katari. ¿Por qué el nombre de Bartolina Sisa? Bartolina Sisa fue decapitada también en esa plaza. Obviamente los historiadores tradicionales en Bolivia reaccionan, dicen cómo la plaza tiene que seguir llamándose Plaza Murillo, y ahí viene obviamente el movimiento indígena actual. O sea, es una historia que proviene desde abajo, con una relectura bastante particular. Entonces, a lo que quiero llegar es que la historia vista desde nuestra perspectiva, obviamente es la lectura del pasado en el presente, con una disputa permanente. Es importante quién está haciendo la historia, para quién se está haciendo la historia, desde el lugar se está haciendo la historia.
los momentos que se está haciendo lectura. En el caso nuestro, hoy día, por ejemplo, existe un fuerte debate. Yo mencioné un solo ejemplo, pero hay muchos otros debates que comienzan a ver incluso los mismos nombres. La ciudad de La Paz, como así se llama, fundada por españoles, pero tiene un otro nombre precolonial, que es Chuquiago. Ese es el nombre ancestral. Muchos sostenemos que debería llamarse Chuquiago, y ahí la sección del Otzobán. Menciono estos ejemplos para pensar que en el caso nuestro estamos en una permanente disputa. Y creo que la historia la leemos de esa manera. No es esta historia. Ahora, yo no sé si esto de macro, micro. Lo que sucede es caso nuestro, hemos llegado a perforar varios otros espacios. Felizmente, incluso espacios académicos que antes, como se decía acá, estas historias locales se hacían fuera de la academia, etcétera. Hoy estamos entrando cada vez más a los espacios académicos para que la disputa siga en nuestros espacios económicos. Pero también se ha generado todo un proceso en los espacios no académicos que tiene que ver con organizaciones sociales. A ver si paso el examen oral. Solo voy a hablar del caso chiapaneco porque, bueno, es a lo que me referí, ¿no? En primer lugar, en el caso de Chiapas, las historias o la historia se construye de lo general a lo particular. Es decir, lo primero que hay son historias generales y después vienen los casos. Seguramente la historia general, pues, del siglo XX más conocida se produce con una visión marxista, que es la de García de León. Y después ya no hay historia marxista en el caso chiapaneco. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es algunos casos de nuevo más generales, como el de Thomas Benjamin, que es un beberiano, pues, preocupado por el Estado, y después los magníficos trabajos de Jean de Vos o de Juan Pedro Viqueira, pero bueno, Jean de Vos formado más escolástico, muy ceñido a las fuentes, conocedor de la hermenéutica, pero en el caso de la revolución estaba en la misma sintonía que García de León. No llegó la revolución a Chiapas. Juan Pedro Viqueira pues está formado más en la escuela francesa de los anales. Y lo que tenemos ahora es, y lo menciona la ponencia, pero pues no me dio tiempo, en un texto que va a salir publicado acá en el Colegio de Michoacán sobre antropología e historia, lo que tenemos es en las nuevas escuelas de historia, que tienen pues 15 años, son muy recientes, en Chiapas, pues sí tenemos un acercamiento a esto de llamada historia cultural y un acercamiento a la antropología, pero básicamente, claro, el acercamiento a la antropología viene dado por un autor básicamente, que es Clifford Guerre. Entonces, pues estamos perdidos. Si la cosa es así, el acercamiento también es sesgado. Eso es lo que tenemos. Se están formando jóvenes y algunos van saliendo a estudiar maestrías. Digamos, nos falta mucho por hacer historia, o sea, micro, de infinidad de temáticas. Y eso nos abriría muchas puertas para poder discutir ya lo más general. Y ya me ciño a la segunda, pues yo creo que tenemos fuentes, no las que desearíamos, ¿verdad? No tenemos los archivos de Francia, en el caso de Chiapas menos, porque recientemente siguen quemando archivos, pero podemos releer las fuentes existentes y sí es necesario apropiarse de nuevas, buscar nuevas, o sea, buscar los archivos que ya se están trabajando jurídicos y después las colecciones privadas y la historia oral, claro, tiene sus limitaciones, la iconografía, es decir, sí tenemos que explorar muchas más fuentes, pero en el caso de antropólogos han llegado a Chiapas camiones repletos de antropólogos, hemos llegado a Chiapas, ¿verdad? Pero en el caso de historiadores no es así. Esto va a costar mucho para realmente tener una historia con mucho mayor detalle en el caso chiapaneco. Muchas gracias. Pues tenemos, no sé, los organizadores si nos dan unos minutos para el debate o ya cortamos la mesa. Dos preguntas nos dice Pablo, entonces, ¿quiénes son los valientes que les preguntan a nuestros ponentes de esta mesa? Pues Pablo, pues. ¿Cómo podríamos incorporar la materia a la historia? Sí, habría que hacer una biografía de la materia ¿deberíamos hacer una biografía de la materia para ver si se puede incorporar o no como un elemento para hacer historia? Es decir, ¿cómo podríamos hacer una historia a partir de materia o de naturaleza? No estoy echando por fuera el archivo, la historia oral, los seres humanos. Sí, es que si hay reuniones de historiadores que trabajan cuestiones cercanas a lo que estás planteando, no a lo mejor llamado así la materia, pero sí con los de objetos, sí, de cuestiones tecnológicas. Eso, digamos, la verdad hay tantas cosas que se hacen y uno no está enterado. Una vez me llegaron a proponer que si hacíamos eso en Chiapas, le digo, bueno, está bien, nada más díganme de qué va. Ciertamente sí hay investigación
investigaciones. Por supuesto, habrá que formarse en ello. Es como una relación también entre la arqueología, ¿no? Entre la arqueología y la historia, la iconografía, el uso de... Entonces, más bien lo que necesitamos es formarnos en eso, ¿no? Y cómo formamos también a los alumnos si nosotros desconocemos de eso. Poder se puede. A lo mejor es vincular la construcción de relatos históricos con muchos otros objetos o condiciones u otros tipos de relatos mismos que hasta ahora creo que los historiadores no lo hacen. Yo no lo veo en Guatemala y por lo menos yo no he leído nada sobre eso en la construcción o en los discursos de historiadores. Pero creo que nociones que se manejan desde los pueblos indígenas desde los sueños, por ejemplo, también tendrían que tener un lugar en la construcción del relato histórico. Pero es algo a lo que el historiador a lo mejor no está acostumbrado, por decirlo así, trabajar y el archivo es como lo más cercano, ¿no?, que conoce. Entonces creo que por ese lado hay un trabajo igual fuerte por hacer. Esteban, nada más si sea más concreto, pues Okay. todavía tenemos una pregunta, ya se animó otro colega. Lo que sucede es que habría que hacer algún deslinde entre historiadores profesionales o historiadores formados en academia y otros historiadores que provienen de otras vertientes. Yo, por ejemplo, vengo trabajando en la historia oral hace muchísimos años. Claro, ahí hay una disputa porque lo que decía Edgar hace rato, el tema de las fuentes sigue siendo para el historiador tradicional, por ejemplo, las fuentes documentales. Sabemos que las fuentes documentales también tienen muchas limitaciones. Entonces, meterse en la historia oral, por ejemplo, supone trabajar con otras cosas sabiendo que también hay limitaciones. A mí me parece que habría que hacer esta mirada más global, pero quizás la experiencia boliviana, sobre todo cuando me refiero al movimiento indianista catarista, tiene que ver con los efectos concretos que genera la historia oral, que tiene que ver con movilizaciones, toma de conciencia. No estamos hablando de una historia anclada en un estatismo, si tú quieres, sino a procesos de conciencia, movilizaciones, etc. Y esa es la experiencia referida justamente a la historia oral. La historia oral, una gran capacidad movilizadora y generadora de conciencia. Quizás ahí marcamos cierta diferencia con los otros tipos de historia. Tenía ahí un compañero aquí en la parte de arriba que ya había alzado la mano. Adelante, por favor, con la pregunta arriba. Pues para el doctor Esquit, es que me llamó la atención la experiencia que están desarrollando con los jóvenes, sobre todo los estudiantes, pero quería saber si los mismos jóvenes están cuestionando las narrativas, por ejemplo, de la dominación colonial para pensarse desde sus pueblos relacionados con otros pueblos inmediatos. O sea, por ejemplo, que los chavos de Comalapa están pensando su historia en relación a los chavos de Chimaltenango, que es en el área Jaxiquel. Eso es uno. Y lo otro es que también en las fotos vi que pues está también partiendo de la propia infraestructura de las escuelas y centros educativos, pero también esos son espacios de dominación estatal, ¿no? Entonces se están planteando hacer otras, por ejemplo, didácticas para replantearse esas nuevas narrativas historiográficas. Quisiera, a quien va dirigida la pregunta, entonces sí, que ya ahora sí ya estamos sobre el tiempo, una respuesta pues concreta. Bueno, esta es una experiencia que estamos iniciando. Ustedes pudieron ver en las fotografías que los organizadores, por ejemplo, se colocaron como una escuela, ¿no? A pesar de que estábamos tratando de establecer unos diálogos. Y entonces esas estructuras en las que se desarrollaron estas experiencias tienen que transformarse, pero creo que también que es una transformación que debe surgir desde el mismo espacio, ¿no? Y así sería con los relatos históricos y con todo lo que pueda surgir en estos lugares. Les agradecemos mucho la presencia a esta mesa.